Bienvenidos y bienvenidas a la clase 3 del curso Política, Planificación y Gobierno en el Sendero de Carlos Matus. Estamos aquí de manera presencial en el Patria con un conjunto de compañeros a quienes les damos la bienvenida, y estamos también en forma virtual con los compañeros y compañeras de todo el país que siguen el curso en este formato híbrido. Hoy es un día muy especial para el Instituto Patria porque tenemos la asamblea al mismo tiempo, la asamblea de socios anual. Pero por suerte la casa es generosa, la asamblea ocurrirá en el primer piso y nosotros haremos nuestra clase aquí en planta baja. La clase consistirá en las exposiciones de dos profesores muy queridos para la casa, como es el profesor Carlos Vilas, nuestro asesor, además, en la Comisión de Estado y Administración Pública, y el profesor Edgardo Moca. Carlos Vilas está aquí con nosotros, está aquí de hecho al lado mío, va a salir desde el Patria, y Edgardo Moca va a salir en forma virtual. Es nuestra primera prueba de un profesor que sale en forma virtual. A las 11 puntualmente vamos a estar cerrando las exposiciones de los profesores y vamos a pasar al trabajo grupal. Como hubo bastante pedido de que hubiera más tiempo, el trabajo grupal va a ocupar toda la segunda hora, salvo los 10 minutos finales, donde haremos un plenario de despedida virtual y un plenario, un cierre más que un plenario, un cierre virtual y un cierre presencial de 10 minutos, para que ustedes tengan 40, 50 minutos de charla. Carlos Vilas va a acompañar a los grupos presenciales y el profesor Moca va a acompañar a los grupos virtuales. Y hoy inauguramos o estrenamos una novedad, que es el después de clase. Una vez que la clase cierra a las 12 del mediodía, el profesor Moca muy amablemente se ha ofrecido para quedarse después de clase charlando con los y las cursantes virtuales que quieran hacer algún comentario o hacerle preguntas. Esa parte la va a moderar Paula Salinas. Un agradecimiento muy especial tanto a los participantes y las participantes del foro. Seguramente el siguiente foro lo anunciaremos antes del cierre de los expositores. Vamos a anunciar el foro de esta semana. Y un agradecimiento muy especial a los talleristas y las talleristas que hicieron la síntesis de su trabajo grupal de la clase 2. Este curso ya cuenta entonces con dos documentos: el documento síntesis del foro, del primer foro, y el documento síntesis del trabajo grupal de la clase 2. Los y las invito muy especialmente a leer esos documentos porque están produciendo conocimiento situado a lo Matus, conocimiento situado en este momento, en este tiempo y en esta casa, en el Instituto Patria. Léanlos, ambos documentos están disponibles en nuestro aula. Antes de presentar y pasar la palabra al profesor Carlos Vilas, vamos a saludar a los y las cursantes virtuales, saludándonos con Lorena Parrilli, que coordina el aula virtual. Buen día, Lorena. Hola, buenos días Claudia, buenos días Carlos y a todos los compañeros y compañeras que se encuentran allá. Muchísimas gracias, Lore. Se te escucha bárbaro, se te ve bárbaro, eso es una alegría. Así que vamos a comenzar entonces con el profesor Carlos Vilas. Muchas gracias. Y además, antes de pasarle a Carlos, vamos a recordar que se cumplió esta semana el primer aniversario del fallecimiento de Hugo Cormick, un integrante de la Comisión de Estado y Administración Pública, un integrante del Instituto Patria, nuestro querido compañero que tanto nos ha enseñado en materia de empleo público y que este año no lo vamos a tener en la clase por primera vez. La clase la va a tomar Pablo Guevara, esa clase, y Mercedes Castilla, pero vamos a extrañar que no esté Hugo. Así que un recuerdo muy especial para él y un saludo a su familia. El profesor Carlos Vilas y el profesor Edgardo Moca van a tomar los temas más doctrinarios, más políticos o más conceptuales o ideológicos, ya que tuvimos el debate con esa palabra, referidos a la relación entre los proyectos políticos
y los planes de gobierno. En ese clima va a estar la clase de hoy, en ese tema. Es decir, hoy estamos en una clase más conceptual, más doctrinaria, para ya aterrizar en temas más operativos y de gestión del gobierno a partir de la clase 4. Carlos Vilas es, además de nuestro querido compañero, docente de varias casas de estudios, particularmente él siempre le gusta que comentemos que es docente de la Universidad Nacional de Lanús. Él es abogado, pero además es doctor en ciencias políticas, es un pensador reconocido a nivel nacional e internacional, y su último libro ha sido El poder y la política, un libro que recomendamos muy particularmente. El profesor va a hablar de esta relación y, como siempre decimos, va a hablar de lo que él quiera, porque de lo que hable Carlos Vilas siempre aprendemos. Así que muchas gracias. Carlos, adelante. Gracias, Claudia. Buenos días. Agradezco una vez más al instituto, en el instituto en la persona de la compañera amiga Claudia Bernaza. Y saludo, bueno, a los presentes, a los los sumeados virtuales, pero no son virtuales porque están ahí, no es que estén virtualmente ahí. Bueno, yo aprendí que no es virtual, esto es a distancia con soporte de pantalla. Tengo 2 años dando clases de esto, así que tuve que aprender qué es lo que estoy haciendo. Y saludo en particular también a compañero y colega y amigo Moca. Me parece fantástica esta iniciativa. Después de que termine formalmente clase o reunión, se va a reunir con los que están lejos. Aprovechemos que nosotros que estamos juntos, termina la clase y nos vamos a tomar una cerveza, que creo que sería además un apropiado homenaje a Hugo Cormick, un tipo, aparte de muy serio, muy divertido, con quien lo recordamos. Conocimos en el año 99, en tiempos de la junta y funesta alianza. Sí. Vamos a hacer un poquito de prueba de sonido. Bueno, justo que estoy hablando de Cormick, y le estamos haciendo un homenaje, imagínate vos, me cortan ahí. Vamos a probar. Hagamos pruebas. Entonces, repetimos, podemos irnos a tomar una cerveza para hacer un apropiado homenaje a Hugo Cormick, cuyo apellido indica cierta prosapia cervecera. Ahora me pide, hagamos prueba. Ahora más 1, cerca. 2, 3. A ver, más cerca, a ver, acercándote el micrófono. Ahí re bien. Aquí, bien. Dale. Vos sabés que hay unos trípodes para apoyar los micrófonos. Bueno, claro, pediremos para comprar. No, está bien. Esto es la integralidad de la militancia, ¿viste? Bueno, miren, yo primero me guié por el título del seminario, que incluía el vocablo planificación. Después recibí el programa de esta reunión, que es Proyectos Nacional Populares en América Latina. Entonces, yo voy a tratar de empezar por esta segunda referencia y decir algo respecto de por qué no hicieron planificación. Planificación en el sentido que uno piensa en las experiencias argentinas de planificación, que son los 2 grandes planes quinquenales del gobierno de Perón, que fueron posibles no solo porque había un liderazgo y una constitución, sobre la sociedad y el mundo en aquella época, y que no son las que tienen. Pero vamos a empezar por partes. ¿Qué fue esto que se llama la ola rosa, la primavera democrática, nacional, popular, progresista,
En América Latina, pero mentira, no fue en toda América Latina. Fue en algunos países de América del Sur. Argentina, Bolivia, Uruguay, Brasil, Venezuela, Ecuador. Yo voy a dar una atención preferencial a los que están aquí. Yo lamento si no se escucha No, bien. ya pero... está, ya se te escucha perfecto. Bueno, entonces, en primer lugar, no nos engolosinemos con las palabras. Esto no ocurrió en toda América Latina. Esto ocurrió en algunos países de América del Sur. Ahora se suma México por su propio camino. Lo que estamos hablando son 4 o 5 experiencias muy circunscriptas desde fines del siglo pasado, que es el caso de Venezuela, fue la primera que empezó, hasta, digamos, hasta el año 15, en que se interrumpe o entra en un paréntesis la experiencia argentina. Estos procesos, con sus más y con sus menos, fueron una respuesta, tuvieron como detonante los efectos de los experimentos neoliberales que se hicieron en todos estos países. No fue simplemente la crisis del neoliberalismo. Es decir, eso que nosotros llamamos crisis del neoliberalismo son en buena medida los efectos de los experimentos neoliberales en nuestras respectivas sociedades. Y el impacto de la reconfiguración del sistema capitalista global que ingresó masivamente a nuestras sociedades por las puertas que le abrieron los experimentos neoliberales. Esos efectos del neoliberalismo alimentaron intensas movilizaciones populares en todos estos países. En todos estos países. Y abrieron las puertas para que, por la vía electoral, un tema que a mí me gusta subrayar, por la vía electoral, en todos estos países, una nueva correlación de fuerzas políticas y sociales se hiciera cargo del gobierno. Porque esto es muy interesante. Mientras que muchos de los experimentos neoliberales fueron producto inmediato o inmediato de rupturas, todas estas experiencias nacional populares, emancipatorias, de reforma progresista, se viabilizaron a través de gobiernos surgidos de elecciones. Y, consiguientemente, a través de un activo involucramiento del Estado en la reconfiguración de la sociedad. Esto es algo que yo he desarrollado en varios trabajos, marca los alcances y las limitaciones de estos experimentos. ¿Por qué? Porque por las características propias de la democracia representativa, las experiencias están atadas a los calendarios electorales. Cuando por motivos que mencionamos, esas condiciones institucionales variaron y el control del Estado se perdió, no trastabilló, salvo cuando esas mismas experiencias, además del control del Estado, se dedicaron a fortalecer las bases sociales y políticas que eran el apoyo real, sustantivo, de esos experimentos que es decir, nosotros sacamos la ley de matrimonio igualitario. Nosotros aprobamos la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ahora, si
por debajo de la acción del Estado y de las fuerzas parlamentarias no hubiera habido una movilización social intensa, amplia, permanente, alimentada en sus propias energías, a lo mejor podríamos tener una linda ley que no se aplica. Y estamos viendo que a pesar de todas esas fuerzas, la lo planteo ahora, vamos a ver si lo podemos discutir. Entonces, una característica de la que participan todas estas experiencias, democráticas por su base social, democráticas por su contenido, democráticas por sus reverberaciones institucionales y democráticas porque explicitaron la conflictividad inmanente de nuestras sociedades. En este sentido, yo planteo que una característica de las democracias progresistas, neopopulistas, como se dice, de populismo tardío, como también se dice, nacional y popular, y que establecen un hilo de continuidad con las experiencias nacional populares de los años 50 y 60 del siglo pasado, que seguían presentes en la mente y en el espíritu de la población. Esas democracias tienen tres características fundamentales. Cuatro, si ustedes quieren, ya que mencioné que son democracias que se sustentan electoralmente en la dimensión representativa. La primera característica es que se trata de democracias expansivas. ¿Qué quiere decir expansivas? Bien, democracia es etimológicamente y desde el origen de ecuaciones políticas allá por el siglo V, VI antes de Cristo, democracia significa gobierno del pueblo y en general gobierno de las mayorías. El liberalismo traduce eso como gobierno de los varones propietarios. Para ejercer el derecho al sufragio había que ser varón y había que ser propietario. Primero propietario de bienes inmuebles, después a partir del primer tercio del siglo XIX, propietario también de comercios, de bienes muebles, de dinero. Después, por la movilización de los trabajadores, se incorporó también a los no propietarios. Y después vino la oleada de la incorporación de las mujeres. Las mujeres ya estaban incorporadas en el mercado de trabajo, estaban incorporadas como mujer obrera, mujer trabajadora. Primero era mujer madre, ¿verdad? Ahora, mujer trabajadora. La legislación laboral en América Latina precede a la de Europa. La mujer se incorpora, pero se incorpora como mujer, se incorpora como trabajadora. A lo sumo, con algunas características específicas por su condición de sexo, o nadie hablaba de género en esa época todavía. Y finalmente, uno puede decir en el 47, calendario, se incorpora como ciudadana. La mujer como identidad fisiológica, la mujer como identidad laboral, la mujer como identidad política. Y ahora tenemos la cuarta revolución, que es el género. Porque lo que decimos en términos de género vale para obreras y rentistas, pobres y ricas, votantes y no votantas. Entonces, esa característica de democracia expansiva es que el gobierno de las mayorías no solo es gobierno de mayorías que son más mayorías que antes, no son primeras minorías, son mayorías. Y hay una cosa muy interesante en la historia argentina, y es que esta imagen que nosotros seguimos con
observando del peronismo como fuerza político-electoral mayoritaria. En el año 46, ¿cuándo fue la elección de Perón? 46, febrero del 46. Perón ganó por Claudio. Lo que masifica el voto peronista es la incorporación del voto femenino. Las democracias son más expansivas en términos del sujeto de la democracia. Expansiva, ¿por qué? Porque pretende ser implementada en ámbitos que tradicionalmente quedaban fuera de lo político en función del diseño liberal conservador. La propiedad privada, los precios, las relaciones laborales, los medios de comunicación, los recursos naturales, las vinculaciones con el mundo exterior, todo eso quedaba fuera. Estos experimentos democráticos, progresistas, populares, de la primera década y media de este siglo, plantean, no, este gobierno de la mayoría también se expresa y versa sobre estos temas. Es decir, nosotros rompemos las tranqueras del canon liberal. Y estos temas que eran considerados no políticos, temas solamente para especialistas, economistas, pensadores, algo que somos muy proclives en Argentina, en Buenos Aires, psicoanalistas, teóricos del discurso. El otro día estaba leyendo una joven colega que dice que la política consiste en cambiar la realidad a través de las palabras. El chamullo. El verso, bueno. Entonces, son expansivas porque rompen las tranqueras, los bretes de la democracia liberal. Y es lo que nosotros, a principio inmediatamente después de la crisis del 2001, en los inicios de lo que ahora conocemos como kirchnerismo, planteamos como recuperar la política. En realidad era recuperar para la política temas que eran considerados ajenos a la política. Como le decían los viejos, nos decían a los chicos, nene, de eso no se habla. No, ahora se habla de todo y se interviene en todo. Entonces, primera característica, democracias expansivas. Lo vemos aquí, lo vemos en las peleas por el control de los recursos naturales, es decir, la propiedad de los recursos naturales, si va a ser de corporaciones multinacionales, de empresarios privados, o va a ser de todos y de todas, es decir, de la nación, expresado como Estado. Lo vemos en Venezuela, lo vemos en Ecuador, lo vemos en Bolivia, lo vimos aquí. La segunda característica es que se trata de democracias de cambio. ¿Por qué de cambio? Y porque esa presencia de lo democrático nacional, de lo democrático popular, esa expansión del gobierno de las mayorías hacia nuevos campos, implica transformaciones. Es decir, la democracia no se extiende, no se expande hacia nuevos campos de lucha, simplemente para que las cosas sigan siendo igual. Y si siguen siendo igual, se produce esto que Cristina señalaba el otro día en la inauguración de la INOLAT, el fastidio, el cansancio con la democracia. Y tanta movilización para que las cosas cambien. Entonces, son democracias, porque son democracias expansivas, son democracias de transformación. Y para hacer la transformación implican que rompen esas tranqueras. Ahora, como no todo el mundo está de acuerdo en qué tipo de cambios son necesarios o posibles, estas democracias, oh sorpresa, lejos de apaciguar las sociedades, incrementan su conflictividad.
no es un defecto de estas democracias, es una explicitación de los conflictos que existen en la sociedad y que estaban soterrados en el manto formal, institucional, de la democracia liberal. De esto no se habla. Chico, no se toca. Entonces, estas son las características básicas que yo encuentro que unifican a todos estos sistemas democráticos, progresistas, populares, que tuvieron lugar en esta década y media de este siglo en estos países de América del Sur. Son democracias expansivas, son democracias de transformación, son democracias de conflicto. El tema es definir un mecanismo en virtud del cual el conflicto se trance de manera preferentemente no violenta. ¿Por qué preferentemente no violenta? Porque la experiencia de ahora, de ayer, desde siempre, la violencia no se inicia por los que están impulsando el cambio. La violencia se inicia y se persigue por los que se oponen al cambio. Por eso me parece interesante, lo leí a la carrera esta mañana, una nota de Sandra Russo, que tiene buena pluma, y tiene buena pluma porque tiene buena cabeza, funciona bien, donde ella dice, sí, efectivamente hay un cansancio, pero ojo, ese cansancio es construido, es elaborado por los enemigos de todo tipo de democracia. Se pone una serie de ejemplos. ¿No? Esto que a veces uno dice, no, es el papel de los medios, sí es cierto, pero ¿quién alimenta a los medios? ¿Son autónomos? No, no son autónomos, nunca lo fueron. Ni los adversarios, ni, digamos, los propios. No sé bien qué es en este momento en Argentina los propios, no sé qué significa. Pero bueno, es de buen gusto referirse a eso para que no estamos tan solos. Pero entonces, son empresas de negocios. Esto no los descalifica. Descalifica a lo que pensamos que es simplemente emisión de ideas. ¿Y de dónde salen las ideas? Las buenas, las malas, las más o menos. Bueno, entonces, esto en términos muy generales. Estas experiencias implicaron una reconfiguración entonces de los conflictos políticos y sociales, ideológicos, culturales, etc. En el sentido, yo diría que reconfiguraron también las fronteras internas del conflicto. Hay veces que se tiene tendencia a plantear, digamos, como que los problemas nuestros han sido fundamentalmente por las agresiones que hemos recibido de, llamémosle, colonialismo, imperialismo. No, la propia dinámica del capitalismo, que como dice Cristina, sigue siendo el más eficiente sistema en términos de producción. Las propias fronteras, la propia dinámica del capitalismo, ha llevado que la diferenciación entre lo doméstico y lo internacional, lo interno y lo externo, se diluya. Diferenciación que nunca fue absoluta. Nosotros, que estamos aquí, recordemos el extraordinario papel que jugó Gran Bretaña a través de las asociaciones de comerciantes británicos en el Río de la Plata para impulsar la independencia. Por sus propios motivos e intereses. Esto que está dando vuelta ahora, ¿no? De que resulta que Jauretche era masón. ¡Oh, no! Don Arturo. Sí. Y hay una línea interna de la masonería que es la Jauretche. Un compañero que es masón, para mi sorpresa, joven, muy dinámico, me escribió hace unos días y me preguntaba si conocía a algún miembro de la familia Jauretche. Yo contesté por WhatsApp, sí. Ah, ¿me podés comunicar con él? ¿Por qué? Entonces me cuenta que él, de jovencito,
fue integrado en la masonería, allá en una provincia del noroeste. Y después dejé, porque eso realmente era como el Club Rotario, es eso. ¿No? Pero entonces me contactaron porque hay una línea interna y quieren hacer un homenaje a Jauretche. Ya hablaron con la Universidad Jauretche y quieren poner una placa. Pero para eso hace falta el acuerdo de la familia. Diga, bueno, sí, yo soy amigo y compañero de los años 60 de Ernesto, el sobrino. Entonces, le transcribí el mensaje. ¿Y qué me dice el sobrino? Ah, yo estoy encantado con cualquier homenaje que se hace al gran tío Polo. No sabía que a Jauretche le decían Polo. Y se hizo el otro día en la universidad. Entonces, uno dice, la masonería. Y la masonería era el club rotario de aquella época. Y tanto. Y bueno, y recuerdo, y lo recomiendo, un libro de los años 70, 80, de un historiador canadiense, Ferns, se llama Argentina y Gran Bretaña en el siglo XIX. Que es un libro muy interesante, muy objetivo, porque se hizo en base a documentos. Y como me decía un viejo profesor, además, este tipo nunca estuvo en Argentina antes de escribir el libro, no se dejó influenciar. Y él demuestra cómo muchas veces la relación era al revés. No es que la masonería intervenía en la política argentina. La política argentina oligárquica terminaba incidiendo en los conflictos de la masonería británica. Era un tema político. Bueno, entonces, esto demuestra cómo desde el principio esas fronteras son porosas. ¿Por qué? Porque la característica periférica, dependiente, subdesarrollada, imperializada, colonizada, como quieran llamarlo, de la sociedad argentina, se basa en que la dominación doméstica, digamos, interna de los grupos oligárquicos, burgueses, etc., se sustenta en gran medida en su articulación con el capitalismo internacional. Y el capitalismo internacional, las transnacionales, etc., inciden en la Argentina a través de estos grupos. ¿Estamos? Entonces, hay algo que le pasó a esto. La masonería, ¿viste? Quedan 5 minutos. Sí, ya termino. Vale. Hola. Entonces, esto significa que esta diferenciación entre lo interno y lo externo ya se ha diluido mucho. No es que desaparece. Parece que es la pila. Entonces, yo sigo. No es que desaparece. Pero la nitidez que alcanzó hasta, yo diría, los años 60, 70, ya no existe. Políticas de reforma socioeconómica, como la desarrollada por el peronismo de los años 40, 50, por el desarrollismo mismo, por el desarrollismo de los 60, se sustentaban en esa relativa diferenciación que ya no existe. Veamos lo que pasa con el tema de los alimentos. Tenemos una economía bimonetaria. Nosotros manejamos peso, los grandes manejan dólares. Entonces, si los precios internacionales, porque hay una guerra, porque hubo una crisis en alguna economía, suben respecto a los precios internos, ¿dónde está el negocio? ¿En vendernos a nosotros o en vender afuera? Listo. Y después la plata la dejas afuera. Porque no es que vienen los dólares producto de la venta en una malijita. No, la dejas afuera.
Eso era insospechado hace 40 años. Por eso yo digo, ojo, ojo, está bien la conciencia histórica, el recuerdo de las glorias pasadas, pero no hay que dormirse en eso. Eso ya no va. No es que, pero no, no, ya no va, porque el mundo es otro. Los actores son otros. Y esto, ya va saltándome en gota, esto también explica esta desorientación respecto de la democracia, lo nacional popular, etcétera, que uno ve sobre todo en los jóvenes. Porque la interpelación de Milei es con los jóvenes, no es con nosotros. Son los jóvenes. La novedad, el tipo que dice todo con la boca llena, en una sociedad bien pensante, aún una sociedad nacional popular bien pensante, que se mide las palabras, que se preocupa por lo político corrupto. Nene, no se dice culo. Y Milei dice culo y otras cosas más. Y eso no es la primera vez que existe. Esta fascinación que hay, perdónenme, yo soy cientista político y soy abogado, que hubo hace algunos años con Carl Schmitt, el ideólogo jurídico del nazismo, el tipo que redactó las leyes antijudías. ¿A qué se debe? Es que Schmitt hablaba de las cosas que nadie hablaba: conflicto, lucha, guerra, contradicción. Cuando aquí todos hablamos de consenso, de diálogo, ¿con quién vamos a dialogar? ¿Con el enemigo? No, no hay enemigo, hay adversarios. Bueno, con el adversario con el adversario se supone que estamos de acuerdo en lo básico. Pero bueno, entonces, eso es lo que, eso reproducido por los medios de comunicación, que son grandes corporaciones, transnacionalizadas, es lo que explica, en mi modo de ver, este fastidio, este cansancio por la democracia. Y en ese sentido, yo no tengo posición, yo soy jubilado, yo no tengo posiciones de gobierno y ya por mi edad no tengo aspiraciones tampoco. Entonces, es uno de los grandes defectos que nosotros tuvimos aquí en Argentina en la década ganada. Aquí no se hizo formación política de las jóvenes generaciones. Las jóvenes generaciones identificaron militancia con movilizarse. Es fundamental. Esas 3 horas, 4 horas de marcha del 24 de marzo dejaron impávidos a medio mundo. Eso está bien, pero hace falta más que eso. Y pongo un ejemplo final. El tema de la inflación. ¿Por qué fue exitoso Precios Cuidados? El primer Precios Cuidados, el de Cristina. Porque el control de precios no lo hacían los inspectores de comercio, ni el secretario de comercio, que yo que era un moreno en aquella época, un compañero de quien puede decirse de todo, menos de que fue corrupto. El control de precios lo hacían las organizaciones. Lo hacía la Cámpora, la CCC, Barrios de Pie, Colina, el Evita. Ellos iban al supermercado a controlar que los productos que estuvieran a la vista, no que estuvieran allá atrás o allá arriba. Que se respetaran los precios. Así funcionó Precios Cuidados. Ahora hay esta diferenciación, esta globalización, esta mayor complejidad favorece a los grandes monopolios. ¿Por qué? Porque lo que estamos descubriendo, donde con todo es posible cierto control de precios, es en los supermercados. ¿Saben qué hace? Le bajan la asignación a los supermercados y se la suben a los chinos, a los barrios, donde no podés. Esta ciudad, este país tiene una miríada de pequeños polirrubros. Andá a controlar eso. Con el agravante de que las organizaciones sociales ya no están en eso. No lo hacen, no saben hacerlo. Yo recuerdo, en la época del primer Precios Cuidados, nosotros capacitábamos a los jóvenes.
Y los jóvenes en eso encontramos una función. Ahora, las grandes organizaciones sociales, con todo respeto, cariño, son sindicatos, son los sindicatos de los pobres. Por cierto, fíjese cómo está la cosa, que mañana, el 1 de mayo, y las grandes centrales sindicales no organizaron nada. El 1 de mayo, que es por antonomasia la fiesta de los y las trabajadoras, trabajadores y trabajadores, pasa a través de un breve comunicado. La que fue históricamente, desde antes del peronismo, el día, la fiesta del trabajo, del trabajo. Y esto me parece a mí que es muy representativo de cuánto ha cambiado la sociedad y el capitalismo en la Argentina. Entonces, frente a esto es el desafío que tiene que asumir los intentos de regreso del Nacional Popular al ejercicio del gobierno, que no puede ser simplemente la repetición de las experiencias exitosas pasadas, que fueron exitosas porque fueron relativamente originales. Y tuvieron techos. El institucional ya lo mencioné. No se construyó desde abajo, a través de desarrollo ideológico, capacitaciones, formación, etc., una base social para ese Estado. No se hizo. Por lo tanto, cuando la etapa de la recuperación prácticamente se superó, cambió la correlación de precios internacionales y vino la crisis de 2008, todas empezamos a crujir, menos, qué curioso, menos la única experiencia que por la formación histórico-estructural demográfica de todos estos casos pudo sostenerse. Bolivia. Por la configuración comunitaria fuerte, que suscitó el odio de la oligarquía y de los sectores medios y racistas. Son todos indios. Y el que no era indio era blanco, pero actuaba y hablaba como un indio, ¿no? Entonces, salvo ahí, después los embates del mercado internacional, la corrupción, fueron minando desde dentro estas experiencias. Y en el caso nuestro, yo creo que, perdón, pero ya que tengo el micrófono, bueno, a medias, nosotros perdimos por 3 puntos. Cuando una elección se pierde por 3 puntos, eso no tiene que ver con los programas que están en conflicto. Eso tiene que ver con la organización de la campaña electoral y la elección de los candidatos. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Por supuesto, aún a medias pudieron escucharte, tanto a nivel de federal como aquí en la sala, porque levantaste la voz y se escuchó muy bien. Yo me olvidé de comentar que el trabajo en grupo va a versar sobre cuál es la idea, la frase, el pensamiento de cada uno de los expositores que más les llama la atención y por qué. Lo comento porque me parece que nos dejó muchos títulos, Carlos, para que vayan anotando, y que con esta forma de pensar, con este criterio, escuchen ahora al profesor Edgardo Moca, sabiendo que luego, en el trabajo en grupos, van a rescatar las frases, los pensamientos, las ideas que más les llaman la atención de los dos expositores. Y voy adelantando que nos dejaste el título, por lo menos parte del título, del foro de debate de esta semana, que es la caracterización de las democracias expansivas. Creo que tenemos que profundizar en entender, comprender, definir, tener nuestro pensamiento situado acerca de qué está pasando con esta insatisfacción con las democracias liberales
¿Y a qué estaríamos llamando democracias expansivas? Voy avisando a Cristina Catano y a Eliana Monteagudo, a nuestras queridas foristas, que por ahí va a venir el foro de debate de esta semana. Y entonces sí, presentamos a Edgardo Moca, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, politólogo, periodista, muy conocido y querido por todos nosotros porque nos ha ayudado a pensar mucho desde aquel mítico programa 678 y en todas sus intervenciones periodísticas. Así que bueno, son tus 20 minutos, seguramente vamos a terminar un poquito más tarde, 11:10 estaríamos terminando, 11:05 te voy a estar avisando, Edgardo, en todo caso nos corremos unos minutos más para que vos tengas tu tiempo. Y muchas gracias, como siempre, y te damos la bienvenida al seminario Política, Planificación y Gobierno del Patria. Bueno, muchas gracias, Claudia. El agradecido desde ya soy yo, en primer lugar por haber podido escuchar la magnífica intervención de Carlos Vilas y de verlo a Carlos Vilas. Hace mucho que no nos vemos materialmente, pero bueno, esta es una manera de seguir conectados. Yo quería ir al grano porque no estoy seguro de la relación entre las cosas que tengo ganas de decir y el tiempo que ha quedado establecido. Entonces, la mínima cantidad de giros va a ser una ayuda, una contribución. La charla, la intervención mía se podría llamar experiencias de gobiernos populares, experiencia y perspectiva de los gobiernos populares en la región. Si hubiera sido digamos, en el año 2016, hubiera sido nada más que experiencias. Pero estamos en un punto de la historia de nuestra patria y de nuestra región, en la que se insinúan posibilidades ciertas, materiales, de encarar una recuperación, que de hecho ya ha empezado acá mismo en Argentina, ha empezado en Bolivia, en fin, hay una evidente, y además están las expectativas, ¿no? La expectativa en Colombia, la expectativa en Brasil. Solamente pensar un gobierno de características populares en Colombia y la recuperación de Brasil, estaríamos en un cambio cualitativo extraordinario. Y no son circunstancias que entren en el terreno de la utopía, sino que son posibilidades concretas. Una pregunta, ¿se oye bien, no? Bueno. Yo quería hacer un raconto para tomar la medida de lo que decimos cuando hablamos de las experiencias populares del fin del siglo XX y comienzos del siglo XXI. La sucesión es un poco impactante, ¿no? En 1999 Venezuela, en 2003 Brasil y Argentina, en 2006 Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. En el medio, un año antes, está la reunión del ALCA, el no al ALCA de los países de nuestra región. Lugo, la experiencia de Lugo en Paraguay 2008, fugaz, breve, pero significativa para la historia de ese país. Y después dos fenómenos difíciles de clasificar, a los que, si tuviéramos que entrar en detalle, le tendríamos que dedicar todo el tiempo a esos interrogantes que se abren, porque el Chile de la Concertación y el Uruguay del Frente Amplio pueden tranquilamente ser ubicados en el contexto del llamado giro a la izquierda, el giro popular, con las características diferenciales, pero si entramos en las características diferenciales, habría que decir muchas cosas sobre cada uno de nuestros países, las diferencias y las especificidades de cada una de las experiencias. Después está el hecho también importante, impactante, del carácter social de los líderes de esta experiencia, ¿no? Desde militares nacionalistas, caso Chávez, desde sindicalistas con historia y tradición de lucha como Lula en Brasil, desde
desde la condición indígena y de dirigente social de Evo Morales en Bolivia, obispos, como el caso de Lugo en Paraguay. Y en nuestro caso, la especificidad consiste en la recuperación popular del peronismo después de la experiencia de los 90. Toda una cantidad de contenidos y cantidad de cuestiones de orden impactante hay en estos pocos años. Ustedes fíjense que estamos hablando de menos de 10 años en la sucesión de conquistas, digamos, entre 1999 y 2008. Son enormemente heterogéneas estas experiencias y responden a la historia de cada uno de los pueblos que fueron sus protagonistas. Lo que permite hablar en términos generales de esta experiencia es en gran parte los niveles de institucionalización orgánica de la relación entre nuestros países. El Mercosur como antecedente, la UNASUR, la CELAC, formas que quedan planteadas con una serie de interrogantes hacia el futuro, pero que muestran una experiencia nueva en el vínculo interno entre los países sudamericanos. Yo comparto esta observación de Carlos en el sentido de que a veces hablamos de la experiencia latinoamericana, y en realidad estamos hablando fundamentalmente de cosas que ocurrieron en el sur de Latinoamérica. La pregunta que todos nos hacemos es por los síntomas, por los elementos de posibilidad de una nueva oleada. Estamos haciendo esta conversación en un momento donde hablamos del pasado, hablamos de la experiencia de los años primeros del siglo, pero también con un pie puesto en un futuro posible, en el futuro posible de esta región. Porque las expectativas que todos tenemos del triunfo de la izquierda en Colombia y del triunfo de Lula en Brasil, nos obligan a pensar en el significado que tendrían estos acontecimientos. Por supuesto, para nosotros la espina dorsal de todo esto está en 2023 y la posibilidad de sostener el proceso de transformaciones abierto en la última elección. ¿Qué cosa podemos decir sobre el futuro? En primer lugar, creo que hay que decir que con las idas y vueltas, con los avances y los retrocesos, la región nuestra sigue siendo la más dinámica políticamente del mundo. Cuando se habla del capitalismo contemporáneo, del neoliberalismo, el vacío de alternativas poderosas en el mundo, después vamos a hablar en otro tenor de las expectativas que deben ser puestas en la emergencia de nuevas potencias mundiales que no son capitalistas neoliberales en términos clásicos, que tienen una abigarrada mezcla de condiciones. Estoy hablando fundamentalmente de Rusia y de China, que eso no se puede hablar de nuestro futuro sin hablar de la geopolítica, y a eso le vamos a dedicar la última parte de esta intervención necesariamente breve. Estamos entrando en una posible y deseable recuperación popular de la región en las condiciones probables, todavía no demostradas, pero correctamente enunciadas y anunciadas, de un nuevo orden mundial. Hay circunstancias en las que ciertas fechas tienen un peso, una potencia en el armado del relato histórico. El 4 de febrero de este año, o sea, acá nomás, hace un ratito, el mismo día en que el presidente de la República Argentina visitaba Rusia y establecía una serie de acuerdos
económicos y también de reflexiones políticas respecto del lugar de cada uno de nuestros países, ese mismo día se daba a conocer mundialmente un documento firmado por los gobiernos de Rusia y de China, cuyo contenido, no voy a hacer un repaso de todo el documento, es un documento que recomiendo buscar. El diario El País de España lo tiene publicado completo. En ese documento se habla de la emergencia, del surgimiento de un nuevo orden mundial. Un orden mundial superador del orden unipolar y constructor de un orden multipolar. En estas palabras aparentemente neutras e inocentes está jugándose el futuro de la humanidad. ¿Qué es lo que dice el documento ruso-chino? ¿En qué consistió y en qué consiste el orden unipolar? ¿En qué consiste la adulteración de todo el sistema de organizaciones internacionales que deviene impotente frente al carácter controlador y autoritario de la principal potencia mundial? Esto dicho el 4 de febrero, y a sabiendas de que el 20 de febrero se produce la invasión rusa, la entrada rusa en el territorio ucraniano, nos obliga a, por lo menos, mirar de reojo el enlace entre el documento y el acto. Y esto no es un intento de entrar en los detalles seguramente menos conocidos públicamente, de cómo se urdió, cómo se pensó este hecho que cambia en sí mismo. La guerra ruso-ucraniana está llamada a ser un parteaguas del orden mundial, porque por primera vez Rusia y Estados Unidos, que estuvieron haciendo la guerra entre ellos durante varias décadas, la llamada Guerra Fría, pero a través de otros territorios y a través del cuerpo humano de otras personas, como sucedió en todos los continentes durante el reinado de la bipolaridad, ahora de alguna manera, no digo que se ven cara a cara, pero está cerca de ser un cara a cara, porque a nadie se le escapa que Rusia no está haciendo la guerra contra Ucrania. Rusia está haciendo la guerra en Ucrania contra el gobierno ucraniano, un gobierno por otro lado de un origen claramente ilegal, pero del otro lado está el dispositivo de la OTAN, encabezado por Estados Unidos, que es en última instancia el que creó las condiciones de la inevitabilidad del conflicto ruso-ucraniano, por medio de extender la presencia de la OTAN mucho más allá de cualquier orden lógico, sobre todo en un momento donde la OTAN, que había sido creada antes del Pacto de Varsovia, pero con la idea de ser la expresión de Occidente contra el avance del comunismo, dejó de tener sentido cuando el comunismo desapareció de la Unión Soviética y de sus países aliados, o satélites, según ustedes prefieran. Dejó de tener sentido. Si esto se hizo para impedir la expansión del Imperio Soviético y sus aliados, debería haber sido rápidamente desmontado una vez que esa amenaza, que ese peligro no existe. En realidad, el orden unipolar que se consagra en 1991 cuando desaparece el Estado soviético, empezó a ser minado 40 años antes. No, 30 años antes. En un discurso que el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, dio en 1971, se anuncia que Estados Unidos da por terminada la convertibilidad, palabra que en Argentina tuvo su agosto también, dio por terminada la convertibilidad del dólar en oro. Liberó el mercado de capitales mundiales y fue el punto de partida de lo que ya a la distancia le hemos bautizado como la etapa neoliberal
del capitalismo. Y esa etapa neoliberal del capitalismo tenía un sino, un destino, un sentido geopolítico y geoestratégico, que era la derrota de la Unión Soviética, que se consuma 20 años después de ese discurso. Hay que decir que Nixon dijo, provisoriamente abandonamos la convertibilidad del dólar en oro. Esa provisoriedad lleva ya más de 50 años y es la que ha rediseñado las relaciones de poder mundial. Todas estas consideraciones están pensadas en el cruce entre esta realidad que nos rodea y los procesos políticos latinoamericanos. Porque la próxima oleada por la que todos vamos a la que todos vamos a impulsar, tiene que tener un contenido más profundo que la oleada de la década primera del siglo. Es cierto que la primera década del siglo trajo las novedades que comentábamos al principio en términos orgánicos de los procesos de integración, pero esta oleada, que puede abrirse este mismo año con un par de resultados electorales favorables, que ojalá sean además refrendados en la elección nuestra del 2023, tiene que tener un sentido orgánico de la integración, un sentido de fortalecimiento institucional y práctico de la integración regional que no alcanzó en la década que estamos fomentando, en el pasado. Estamos en la oportunidad, además tengamos en cuenta el lugar geoestratégico de nuestra región. Nuestra región forma parte, una parte importante, de lo que se llama el patio trasero del imperio, es decir, que la etapa de la decadencia de Estados Unidos como principal y excluyente potencia mundial, nos tiene a nosotros como en una situación de rehenes. Nosotros vamos a tener la situación de Estados Unidos apelando a su capacidad de control militar, político, económico, financiero, sobre nuestros países, y nuestra será la responsabilidad de contribuir a este cambio de época desde una perspectiva de construcción nacional, pero también de construcción regional de poder. La próxima oleada, que está más en nuestra imaginación que en la realidad, pero que se apoya en datos materiales de la realidad, como los que estamos comentando, la próxima etapa de nuestro proceso de integración tiene que ser una etapa mucho más sólido desde el punto de vista institucional, pero sobre todo mucho más agresivo en términos de interacción e integración productiva, tecnológica, de intercambio en materia estratégica, militar. No es una reposición de los procesos populares de principio del siglo, lo que estamos pensando, lo que estamos soñando, sino una nueva etapa basada sobre el principio del lugar de América Latina en el mundo. O dicho de un modo un poco más optimista, el lugar de América Latina en el nuevo orden multipolar que se insinúa y que difícilmente pueda ser detenido a no ser recurriendo a las más graves y terroríficos recursos por parte de la actual primera potencia mundial. La guerra de Ucrania está produciendo, entre otras consecuencias, las primeras expresiones todavía inaugurales de la desdolarización de la economía mundial. La desdolarización. Recién hablaba Carlos Vilas con mucho acierto del carácter bimonetario de la Argentina. El carácter bimonetario de la Argentina es una expresión particularmente radical, particularmente profunda de un fenómeno mundial. Las monedas de todo el mundo tienen que reconocerse a sí mismas en su relación con el dólar. El termómetro de la economía mundial es el dólar. Nosotros en Argentina tenemos una experiencia casi psicótica con eso, ¿no? Porque
entre el riesgo país de la década del 90 y la cotización del blue y las diversas cotizaciones del dólar, da la idea de la materialidad de la dependencia. Si no tenés moneda, si tu moneda solamente existe en la comparación diaria y aleatoria con el dólar, tenés un problema de soberanía nacional. En realidad, la llamada economía bimonetaria es el nombre, un nombre bastante técnico, de la dependencia económica. No hay bimonetarismo si no hay dependencia económica. Entonces, nuestros países tienen que prepararse para reconstruir un proceso popular democrático en las condiciones de un nuevo orden mundial. Para eso, la gran pregunta que hace algunos años se hizo Cristina cuando anunció la fórmula Alberto Fernández, Cristina Kirchner, en nuestros casos tiene que ver con el manejo inteligente de una relación entre la profundidad de las transformaciones que necesitamos y por las que tenemos que organizarnos, y la amplitud de fuerzas que requiere este camino. Una amplitud de fuerza donde el punto de articulación, donde el punto central, tiene que ser la capacidad de cada uno de los órdenes transformadores que podamos construir en constituirse una herramienta de ruptura con la dependencia respecto de Estados Unidos. Puede haber gobiernos conservadores, gobiernos de la tercera posición sería bueno, digo, de la equidistancia respecto de los problemas mundiales, pero lo que no puede faltar es la idea de la integración regional pensando en resolver el problema de nuestra independencia, que como fue el principio de la historia, en el siglo XIX, no es la independencia de una porción, es la independencia de un conjunto, es la independencia de un área, definido desde su nacimiento en términos geopolíticos y geoestratégicos. Porque finalmente, nos lo recordaba Carlos con la referencia al siglo XIX, Argentina e Inglaterra en el siglo XIX, ese origen está en el sello mismo de nuestra condición como región. Entonces nosotros tenemos que pensar esta segunda oleada, como una oleada que intervenga de un modo más directo, más ambicioso en la dinámica mundial. Porque lo que nosotros como país, como nación, necesitamos no es un cambio de amo, no es el resultado de una lucha entre superpotencias para ver quién se queda con la plusvalía que producen nuestros países, sino una reconstitución en espacios y en situaciones nuevas de la doctrina de Perón respecto de las relaciones internacionales, de la tercera posición y de la prioridad de nuestra América en cualquier pensamiento, en cualquier proyecto de construcción nacional. Estas eran las cosas que yo quería traerles. Llegué bien antes de las 11:10, así que eso es un logro. Muchísimas gracias, Edgardo, y además muchísimas gracias por el tiempo, por el cumplimiento del tiempo. No vamos a hacerle preguntas generales a los expositores, pero los vamos a tener presentes en los grupos. La consigna, la recuerdo, tanto para los grupos que se van a formar ahora a nivel del Zoom como para los grupos presenciales, les recuerdo que la consigna de trabajo es, ya llego, ¿qué concepto o idea expresada por los dos expositores les llamó más la atención o les pareció relevante y por qué? Tratando de acompañar a nuestros talleristas en la tarea de moderar la palabra, moderar las intervenciones para que todos puedan intervenir. Por nuestra parte, para organizar ahora los grupos, nos vamos a despedir de Lorena y de los grupos que están en el Zoom,
para que ellos también se puedan dividir en grupo, y nos reuniríamos, ellos en el Zoom y nosotros aquí, 12 menos 10, 12 menos 5, para un saludo final. Bueno, compañeras, compañeros, ya son las 11:57. Antes que nada, agradecer muchísimo a Edgardo por la generosidad de compartir con nosotros su experiencia, sus conocimientos, bueno, todo lo que hemos aprovechado en la primera presentación, al inicio de la charla y después en el grupo. Así que, Edgardo, muchas gracias en nombre de todos los compañeros y compañeras del instituto. Ahí te están aplaudiendo. Está silenciado, ¿eh? Saúl Ubaldini decía, el agradecido somos nosotros. Y acá también decimos, la militancia no se agradece. Claro, exactamente. Pero bueno, acá igualmente te damos las gracias, de verdad. Fue muy enriquecedor el encuentro. También Carlos, escucharlo a Carlos Vilas también fue muy, muy grato en la primera mañana. Así que bueno, compañeros y compañeras, yo ahora me voy a retirar, se van a quedar con Edgardo en el pasillo, en la charla de pasillo de café. Quienes quieran quedarse van a estar junto con Paula Salinas, con Edgardo, charlando y compartiendo informalmente lo que quieran. Agradecerles a todos los talleristas también que estuvieron trabajando en cada uno de los grupos. Luego va a haber una relatoría de lo que sucedió en cada grupo y se va a subir al aula virtual. Contarles, para cerrar, que en esta semana se abre el foro, va a haber una consigna en el foro, en el aula virtual, para que puedan interactuar ahí. Así que, bueno, muchas gracias, Paula, te paso la palabra. Muchas gracias, Edgardo. Gracias, Lore. Bueno, buenas tardes ahora nuevamente a todos y a todas. Para comenzar, vamos a ir organizándonos. No sé si algunos se quieren retirar, este es el momento. Si no, como somos unos cuantos, y para poder organizar bien este momento, Edgardo, los voy a invitar a todos a que dejen sus preguntas o sus inquietudes en el chat. Así, junto con Charlie Pereira, vamos viendo un poco de qué se trata y les vamos a ceder la palabra para que hagan las preguntas, o nosotros vamos a transmitirle las mismas a Edgardo, así hacemos un mejor uso del tiempo. Así que bueno, como tener la palabra tiene también sus ventajas, voy a empezar yo mientras ustedes hacen sus consultas, y te quiero hacer una pregunta puntual. No lo veo, Edgardo, ¿se me perdió entre las pantallas? Yo te veo. A ver, ahora sí, ahí te veo. Te quiero hacer una pregunta porque me quedé muy enganchada, o por ahí le pusiste cuerpo y forma a unas ideas que yo tenía sobre este mundo multipolar que estamos viendo, que está tomando una nueva forma en torno a cómo era la distribución del poder. Y hay un dato de la realidad que tal vez responde a esto o no, vos me dirás, que es esta especie de nuevo espacio de recepción de conversación con Estados Unidos, que es el despacho de Cristina en el Senado. En poco tiempo Cristina recibió, y que a mí me pareció todo un gesto, no es que vieron que hay mucho esto de que fulano va a la embajada y de repente el embajador la va a visitar a Cristina en el Senado, lo cual es sin duda alguna un gran cambio en esto que siempre se dijo y siempre se habló y es parte del discurso político, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Qué lectura haces de esta realidad? Mira, yo tuve siempre la propuesta, cuando se armó la fórmula y sobre todo cuando ganamos las elecciones. Por supuesto, Cristina Kirchner no tiene más remedio que ser la vicepresidenta de la República. Y si se queja por eso, hay que decirle, Cristina, eso lo armaste vos. Entonces, yo quería que Cristina fuera canciller. No canciller a nombre del ministro de Relaciones Exteriores, porque eso ya entra en el terreno de lo poco serio, digamos, ¿no? Pero la canciller real, la que organiza
y le da letra al diálogo de la Argentina con todos los países del mundo, con los que nos gustan, con los enemigos, porque yo creo, yo si tengo que hacer una interpretación de lo que pasa, esto que vos decís del Senado, las embajadas, qué sé yo creo, lo que digo que no se entienda por desmerecer a nadie, ni por ensuciar más las aguas que ya están demasiado revueltas, pero cuando algún tipo que es formador de opinión y de poder, nada menos tiene en sus manos las relaciones internacionales, quiere saber de qué se trata lo que pasa en la Argentina, y yo elegiría a Cristina Kirchner para hablar. No en desmedro, insisto, no en desmedro de nadie, cada uno tiene su función, sus méritos, pero la capacidad de entender las paradojas del mundo es un atributo intelectual de Cristina Kirchner que no deja nunca de sorprender, porque Cristina Kirchner se ha puesto en el conocimiento nuestro incluso, y de mucha gente, como la famosa frase "vamos por todo", ¿no? Es decir, como una persona que va por el mundo atropellando, y va por el mundo ganándose justamente enemigos, entre la peor gente que hay, digamos. Eso es un aspecto de Cristina, pero un político del relieve de Cristina nunca tiene un solo aspecto, nunca tiene una sola cara. Tiene que tener infinitas caras. Esa es la enseñanza de Perón. Además, Cristina Kirchner es una alumna destacada, destacadísima de Perón. Entonces, Cristina Kirchner es capaz de decir un montón de cosas radicales, fuertes, antagonísticas, pero al mismo tiempo es capaz de decir, para resolver el problema del carácter bimonetario de la economía argentina, tiene que haber un acuerdo entre sectores económicos, sociales, políticos y mediáticos. Yo creo que Cristina, la palabra mediático no le puede haber salido por error, por distracción. Y Cristina está proponiendo algo que es imposible. Y en esa propuesta de lo imposible hay un rasgo de la política, de la política no en general, no de la política de los punteros, de la política de los grandes estadistas, que sale a relucir y que prestigia no a la persona, no a la mujer en este caso que hace gala de eso, sino al país. La capacidad por hablar con el jefe del Comando Sur. A mí me agarró frío, me agarraron chuchos de frío cuando yo me enteré que Cristina se estaba viendo con el jefe del Comando Sur. Toda la prosa revolucionaria, antiimperialista, nacional, popular, considera el Comando Sur como el sinónimo de lo que habría que eliminar de la faz de la Tierra. Con razón, no estoy diciendo que no sea razonable. Pero Cristina, que piensa lo mismo que pensamos todos sobre eso, se da el lujo de recibirlo. A mí me encantaría, mira, no sé lo que haría para conocer, aunque sea 5 o 10 minutos de esa conversación, porque esas son conversaciones del más alto nivel estratégico mundial. Están hablando dos personas que se conocen, se enfrentan a muerte. Si algo querría el Comando Sur de Estados Unidos es que Cristina Kirchner no exista. Esa sería la propuesta del Comando Sur, sería esta. Y Cristina Kirchner, otro tanto respecto del Comando Sur. Es decir, son dos entes para cada uno de los cuales el otro representa lo peor que puede representar. Y yo no me pongo en el medio de nada, ¿no? Yo estoy con Cristina. Pero quiero decir, el valor de la política, que nos tiene que enseñar, porque acá uno se encuentra con otro que es de otro partido o de otra corriente interna del propio partido y empieza este muchacho o esta muchacha, ¿qué está queriendo hacer con esto? ¿Qué se trae entre manos? Y hay veces que esas conversaciones, cuanto más polares y más enemigas son, más enriquecen. Si uno se quiere enriquecer de la política, no tiene que estar todo el día hablando con gente que piensa como uno. Totalmente. Yo he tenido, como anécdota, digo, yo hace poco en el 679, que de paso lo propagandizo los viernes a la noche, se ve en YouTube,
se nos ocurrió a Amado y a mí, porque estaba Amado de invitado, un día nos pusimos a charlar esto, lo otro, y sería lindo charlar con Carlos Maslatón. Creo que fue Amado el que tiró eso. Y yo lo agarré, y la producción lo agarró, porque es una joyita eso, porque es un tipo con el que se puede hablar, con el que se puede hacer un espectáculo de ideas interesante, y es un tipo que está en las antípodas. No es poca cosa. Él dice que es puntero, no asesor de Milei, sino puntero de Milei. Por supuesto que yo le tiraba cosas que, cuando le tiraba las cosas de Milei, el tipo trataba de dar las vueltas por cualquier lado, y yo se lo permitía, porque la regla de juego no puede ser hostigarlo. Yo no lo puedo invitar a un programa para hostigarlo y demostrarle que es una porquería. Cosa que además no pienso personalmente de Maslatón. Pero quiero decir, nosotros somos parte de una subcultura. Digo, nosotros estoy pensando en los militantes grandes, jóvenes o viejos de los años de Cristina, sobre todo de los años de la 125 en adelante. ¿Y cuál fue la experiencia nuestra? Bueno, la mía era estar todos los días buscando un arma para pegarle a todos los que se ponían en nuestro camino. En eso consistía el programa, pero tratando de hacerlo con altura. Pero eso no formó, cuando se mencionó la idea de formación política, yo creo que por ahí anda ciertas cosas que habría que pegar un salto en calidad. Porque la formación política no puede consistir solamente en eslogans, en la construcción de un mundo donde hay buenos y malos, y a lo sumo están los del medio, que se van con los buenos o con los malos. El mundo es muchísimo más complejo. Estudiar la política no es solamente saber de qué lado está uno, cosa básica, porque si no, no estudies la política. Si no tenés un lugar un lugar por el cual luchar, no te va a convenir meterte en el estudio de la política, no te va a servir para nada. Pero una vez que uno tiene el lugar, para servir mejor al lugar donde uno está, no para ver cómo se escabulle y se pasa del otro lado, sino para servir mejor al lugar donde uno está, tiene que hacer lo que hace Cristina, hablar con el jefe del Comando Sur, hablar, pero no hablar para retarlo, para decirle vos sos un imperialista, sino para escucharlo, para saber qué cosa puede sacar a favor de su propia posición en la guerra, porque esto es una guerra finalmente, para saber qué cosa, qué puntos débiles, qué puntos interesantes, cuáles son las cosas que es necesario saber del otro para poder hacerle la guerra mejor al otro. Ese es el punto. Entonces me parece que la pregunta es muy... Yo no lo había pensado, esto que estoy diciendo no lo había pensado, pero me había quedado como una especie de cosa que en algún momento tengo que ir a ver qué es lo que está pasando. ¿Cómo puede ser que sea Cristina? Cristina la antagónica, Cristina la peleadora, Cristina la buscarroña, la que hable con todo el staff del imperio. Es una pregunta extraordinaria. O sea, yo no sé si lo que hago yo es contestarla, yo lo que hago es pensar sobre eso. Yo te la consulté porque me resultó muy claro en tu exposición sobre el nuevo orden mundial y lo que estaba sucediendo, y esta descripción que dijiste. Argentina está en una región donde seguimos siendo el patio trasero del imperio, y bueno, de repente el imperio baja a visitar el patio y sabe en qué rincón reunirse, ¿no? Que me parece va a hablar que con el dueño del circo. Va a hablar con el dueño del circo. Digamos, hoy la batuta es clara dónde está, y por eso ni siquiera es que Cristina va a la embajada, sino que, y reitero, me parece que es un dato, que ellos van a su despacho. Así que, Charlie, contame, si porque vi un montón de preguntas. Te pongo, Edgardo, ¿sabés lo que es el chat? Esto es una locura. Arde. Pero no solo el chat, la verdad es una alegría, es decir, una satisfacción, más que una alegría, una satisfacción, que en el grupo que nosotros estuvimos surgió el tema del Comando Sur, y parte de las preguntas tenían mucha que ver con esta participación del Comando Sur en el despacho de Cristina, que como estaban diciendo, no fue Cristina la embajada al escritorio para entrevistarse con otro. Así que, pero por ese lado ya está saldada parte de las preguntas que están en el chat, con el tema del Comando Sur. El otro tema es el tema de la agresividad, que vos decías, en este caso, que debe darse un nuevo proceso de integración regional más agresivo.
para que que los anteriores, basado en el lugar que América Latina tiene en el nuevo orden multipolar. Si podés ampliar, porque también surgieron varias preguntas que tienen que ver con lo agresivo y un poco vinculado a lo que decía Carlos Vilas, no para que hables de lo que diga Carlos, pero Carlos habló de que volver, es decir, de no quedarnos en las glorias pasadas, sino ser innovadores. Si esa agresividad no está también dentro de esa innovación. ¿Vos cómo Sí, lo la ves? palabra agresividad está utilizada un poco metafóricamente, ¿no? No se trata de tener una posición agresiva en términos clásicos. Agresiva es más pretenciosa, más pretenciosa. Yo tuve que seguir laboralmente, profesionalmente, el proceso de construcción, de reconstrucción del Mercosur después del neoliberalismo. Algún día tendré oportunidad de contar las cosas que he visto y he sufrido del personal de carrera de la Cancillería Argentina, que es el mismo que está ahora, el mismo que estaba antes de que yo pasara, el mismo que está desde que se hizo el edificio ese en la Plaza San Martín. Pero agresiva quiere decir pretenciosa, quiere decir, a ver, no hablemos más de la integración productiva, hagamos la integración productiva, hagamos pools de producción de alimentos, pools de fabricación, de ciencia y técnica. ¿Qué puede aportar cada uno en cada una de esas esferas? Argentina no va a ser la cabecera de la integración regional porque está Brasil, y eventualmente si hacemos la región grande también está México. Pero Argentina tiene algunas posiciones de liderazgo, y esta que acabo de nombrar es una de ellas, lo científico y lo técnico, lo universitario, lo sindical. Lo sindical. Argentina en esa agresividad de la integración tendría que ocupar un lugar en la ayuda a reconstruir los movimientos sindicales en países en los que fueron destruidos por el neoliberalismo y algunos por los propios dirigentes sindicales, ¿no? Es así. Es decir, y nosotros tampoco tenemos toda la casa en orden en esa materia, pero el sindicalismo argentino sigue siendo un punto de referencia no regional, sino mundial. No hay muchos movimientos obreros organizados que tengan la potencia material y cultural y social que tiene nuestro movimiento obrero, con todas las cosas que reclamamos, poner la fecha y toda esa historia. Todo eso forma parte de una historia compleja, riquísima. Pero quiero decir, de estas cosas se habló y se escribió mucho en la etapa anterior. Y por supuesto, cuando uno lo escuchaba a Chávez, especialmente a Chávez, Chávez era un fanático, un utópico de la integración. Chávez quería la integración en los plazos más urgentes y más perentorios, y eso ayudaba a impulsar a los más calculadores. Pero, bueno, personajes como Chávez no se reponen así tan fácil. Por supuesto que alguna vez voy a tener la oportunidad de contar anécdotas donde me tocaba estar cerca, no en la mesa donde se sentaban los jefes, pero sí, digamos, en la platea, y las conversaciones entre Néstor y Chávez eran desopilantes. Una vez, el día que vino Fidel Castro en Córdoba, creo que fue en Rosario, en Córdoba, a la reunión del Mercosur, Chávez habló y habló. Y entonces en un momento le dice, oye Néstor, ¿cuánto tiempo me queda? Y le dice, ya te pasaste 1 hora y cuarto del tiempo que tenía. Entonces Chávez hizo unas palabras de cierre, y después Fidel, el bueno de Fidel, cuando le tocó hablar, dijo, es una lástima que hayan interrumpido al compañero Hugo Chávez, que nos estaba dando una lección que nos enseñaba todo. Esos juegos de poder, de chicanas y de cosas, eran una hermosura. Aparte, Chávez era la contraimagen de un hombre de Estado tal como se lo reconoce. Él iba a las reuniones a hablar, a charlar con la gente, y un hombre utópico. Yo creo que la integración, la etapa que yo estoy soñando de un nuevo proceso de integración regional, tiene que ser más utópica, tiene que ser menos burocrática, tiene que ser menos calculada. Tenemos que terminar de convencernos de que no hay bien nacional
por fuera de la integración latinoamericana. No hay una posibilidad. Si uno piensa seriamente en una Argentina, en el mundo tal como está y en la región como está, con el mejor gobierno que nosotros pudiéramos armar, los límites son muy estrechos, porque el mundo entra por todos los poros. Mientras nosotros tengamos la relación de dependencia con Estados Unidos que tenemos, y desgraciadamente el macrismo nos la profundizó, son muy limitadas las cosas que se pueden hacer. Nosotros estamos siempre muy críticos de la experiencia argentina, de la experiencia de otros países durante la década anterior, pero la verdad es que fue gigantesco lo que se hizo con los recursos magros que nos había dejado el neoliberalismo en los 90. Yo creo que es una página de oro en la historia de nuestros países. Edgardo, Paula también está recopilando algunas preguntas, pero creo que hay para hacer ahí un ping-pong, y ya vamos a incorporar a alguien que hizo una pregunta, a ver si es la misma pregunta que yo estoy leyendo acá. Martín Castilla pregunta. Ahí va. Mirá Discúlpame, qué unidad de Charlie, concepción. Martín Castilla nos pregunta, ¿tenemos conocimiento del nuevo sujeto o los nuevos sujetos social del campo popular y del campo opuesto? Martín, ¿te animás a extenderla? O de Paula, dale, sí. seguimos. No, porque yo te había pedido que me dejaras a mí continuar con esto, porque justamente estaba la pregunta de Martín y de Abigail, que tenían que ver, Abigail a su vez pregunta, teniendo en cuenta la influencia de la derecha en la política nacional y principalmente en las juventudes, ¿cuáles crees que son los desafíos que tenemos como militantes del campo popular y cómo persuadir, sumar militantes en la causa? Que son dos preguntas que van dirigidas hacia el sujeto político, que es siempre el gran enigma, ¿no es cierto?, especialmente de la militancia. Bueno, nosotros somos los que estamos en los territorios, los que estamos en las calles, y ¿qué hacemos ante este fenómeno? Vos, sin ir más lejos, acabás de mencionar a Maslatón, ¿no?, que es como uno de los personajes icónicos que aparece junto con Milei y otros tantos más en este momento en el escenario político. Yo voy a recurrir a mi joven filósofo preferido, que es al mismo tiempo el intendente de Hurlingham, que se llama Damián Celsi. Él tiene un libro que se llama La organización permanente, que es un libro que yo no terminé todavía de releer, porque es un libro que va de la filosofía de Heidegger a los problemas del conurbano bonaerense con una elegancia muy, muy particular. Entonces, cuando se plantea todo el problema del sujeto, hace 40 años que los filósofos de todo el mundo discuten el sujeto. ¿Hay sujeto? ¿No hay sujeto? ¿Qué subjetividad? ¿Qué es? Bueno, Damián Celsi dice, la persona que se asoma a la política tiene que ser él su sujeto. No tiene que buscar tiene que protagonizar la subjetividad, no tiene que demandarla. Entonces yo creo que cada uno de nosotros, en lo que se ocupa, en lo que sabe o en lo que cree saber, tenemos una idea de cómo ser mejores en términos militantes. Y de lo que se trata es de animarnos y juntarnos con otros con los que podamos juntarnos. No hay ningún misterio ahí. No hay ningún misterio. Hay un momento, este es un momento difícil, porque es un momento después de una victoria histórica como la que conseguimos en el 2020, en el 2019, hay un momento de interrogante, de un poco de angustia. En el medio está nada menos que el fenómeno de la pandemia que nos golpeó mucho la subjetividad. No tenemos total conciencia de que no somos los mismos que antes de la pandemia. Entonces, entonces está el reclamo, necesitamos más movilización. Pero la mayor movilización está en cada uno de nosotros. En la agenda nuestra está la movilización o la no movilización. Por supuesto que no es una agenda aislada de las otras, tiene que permanentemente entrecruzarse, pero yo creo que estamos obligados a pegar un salto en la capacidad de movilización, porque si no, no vamos a poder hacer nada frente a los apretes de la derecha. No se puede reducir el tema a que hay que dejar de que la derecha nos apriete, hay que contraapretar, hay que poner... no puede ser que haya una movilización de circo como la que hicieron los tractores el otro día y no le contestemos con nada.
aunque sea con un carnaval que armemos en la Plaza de Mayo, para imitarlos, para satirizarlos, porque además tienen el lenguaje de la violencia y de la muerte, que es el lenguaje que él nunca más había hecho desaparecer de la lógica de la política argentina. Lo han vuelto a traer estos monstruos. Y son monstruos que tienen determinadas simpatías de masas. Es una situación compleja la que nosotros tenemos. Yo creo que hay una relación entre esa ofensiva que tienen ellos y cierto meterse para adentro de nosotros mismos, porque nos Bueno, apabulla. A mí como aquí, militante de los 70 sí. me apabulla que la derecha movilice más que nosotros, me desconcierta. Acá Alejandro Arias nos recuerda en el chat que Carlos Vila señaló que los jóvenes no saben cuál es su función social y también habló de la falta de formación política de nuestra militancia. Sí, eso estuvo, donde estuve yo fue debatido eso, lo de la formación política. Como todas las cosas yo creo que formación política hay y que al mismo tiempo tiene que haber más formación y mejor formación política. Ya no sé si lo que voy a decir ya lo dije, se lo dije a ustedes o lo dije en el grupo anterior, porque estoy un poco mareado, pero nosotros durante los gobiernos que van de la 125 en adelante, hicimos una especie de curso intensivo de política elemental. Los malos, los buenos, los más o menos malos que tenemos que hacer que sean mejores, la corpo, la opo, hicimos un sistema de señales con los cuales nuestra conversación podía consistir en 5 o 6 palabras, porque ya todos entendíamos qué quería decir cada uno. Y no estoy renegando, yo fui parte de eso, ustedes saben, y no reniego de eso. Para mí fue la función política más hermosa que yo tuve en toda mi vida, que tuve y que tengo, porque yo sigo haciendo lo mismo aunque no me enfoque en ninguna cámara. Eso es lo que sé hacer, lo que creo que vale la pena hacer. Entonces, pero siendo protagonista de eso, yo me doy cuenta de las limitaciones que tenía eso, porque cuando uno quiere encerrar la política en 5, 10, 20 formulaciones más o menos prolijas y fáciles de entender, va dejando jirones de la realidad contradictoria, mutante, difícil, adversa. Va entendiendo la política como una simpleza. El antagonismo es el núcleo de la política, pero la política no se puede reducir a la OPO y nosotros. Si se reduce a eso, nunca le vamos a ganar una parte de la audiencia a ellos. Nosotros necesitamos pensar, como militantes, cómo conversar con los jóvenes que están entusiasmados con los libertarios. Parece una tarea imposible. Uno los escucha y parece imposible, pero no tiene que ser. Si es imposible eso, son imposibles muchas otras cosas que nos duelen más que eso. Entonces eso hay que revertir, no sé si revertirlo, hay que enfrentarlo. No diciéndole, ustedes hablan de libertad, pero son esclavos del neoliberalismo. Eso es una frase. Eso es una frase. Yo nunca pude convencer a nadie con una frase. Lo que hay que entrar es en los nudos que atan ese discurso, en los nudos, en las cosas problemáticas de la juventud al que ese discurso se dirige. Porque vivimos en un mundo de no libertad. Vivimos en un mundo de no libertad. Entonces, cuando alguien se para y dice, lo que yo quiero es libertad, ya hay una audiencia propicia, y especialmente en la juventud. Especialmente en la juventud. Entonces, frente a eso, decir, la derecha, nunca la derecha ha tenido esta fuerza, qué mal que estamos, que la derecha tiene... No. Hay que retrotraerse, hay que revisar nuestra propia palabra, nuestros propios gestos, nuestro propio modo. Y es un ejercicio que hay que hacer, que es complicado. Lo que les contaba de la conversación con Maslatón fue una experiencia grata porque salió bien. Pero salió bien en el marco de una cosa muy costosa, porque yo tenía ganas cada 5 minutos de decirle, che, ¿por qué no te vas con esas ideas a donde te tenés que ir? Y no,
A mí no me interesaba Maslató, me interesaba los pocos o los muchos que pudieran estar escuchando o escuchar en algún momento esa conversación, eso me interesaba. Entonces, el ejercicio ese, en ese ejercicio estamos débiles, estamos muy aferrados a ciertas verdades que siguen siendo verdades, pero que ya no resuelven el problema. El problema de la libertad. El problema de la libertad es yo propondría hacer una reunión amplia de personas que estén mucho más capacitadas que yo para pensar esos temas, pero no para pensarlo en términos filosóficos, para pensarlo de modo militante. ¿Cómo se milita contra esa reducción horrible que están haciendo de una de las palabras políticas más nobles que se puede pronunciar, que es la libertad? La libertad Indispensables. ¿Eh? Indispensables, ¿no? O sea, Claro, libertad es San Martín, libertad es Mariano Moreno, libertad es de la Revolución Francesa, libertad es Kirchner y Cristina, eso es libertad. Pero eso que es una verdad, que por lo menos, de la cual yo por lo menos estoy convencido, para abrirse paso necesita muchas mediaciones. Las palabras, el orden, los gestos, eso es irreemplazable en política. Nosotros somos herederos de un tiempo de dureza. Tuvimos que endurecernos porque desde el 2008, con la 125, hasta que terminó el gobierno de Cristina, todos los días querían deponer a Cristina. Todos los días había una noticia que trataba de sumar fuego a la destrucción de la experiencia de Cristina, porque necesitaban que terminara mal. Y eso es lo que los confunde y lo que les da odio, es que Cristina terminó bien. Y aún en una situación compleja como la que vivimos, frente de todos, con Cristina en el centro de las miras favorables y de las miras del odio, Cristina está ahí, es la vice y lo llama, ¿querés venir a tomar un cafecito acá el jefe del Comando Sur? Entonces, a mí me parece que ahí hay una trama, porque ahí tenés un ejemplo. Sería lindísimo saber cómo fue esa conversación, porque ¿cómo hace Cristina? No me preocupa cómo hace el Comando Sur, es un problema de ellos, pero ¿cómo hace Cristina para dialogar, para escucharlo al tipo y contestarle al tipo lo que el tipo está diciendo? No lo que es el imperio y la matanza y la bomba que tiraron sobre Hiroshima y Vietnam. No, de eso no hablemos porque lo más probable es que no nos pongamos de acuerdo sobre esas cosas. A ver, ¿en qué cosas yo puedo sacar provecho para mi país de la conversación con este Kia que no me hubiera gustado verlo nunca en mi vida? Parece que ahí está el drama trágico de la política, está en que siempre se puede hacer política. No hay un personaje que te pongan enfrente y que vos no tengas nada que conversar con él. totalmente. Y aparte que en este poder escuchar, ¿no? También se elaboran nuevas estrategias. Porque uno conoce el pensamiento del supuesto enemigo. Por ahí podemos torcer esa fuerza. Ante todo, le quiero agradecer a todos los compañeros, que somos 58 en la sala, hace ya media hora, después de más de 2 horas de estar. Muchas gracias por estar. Vamos a hacer una última pregunta, porque así no nos excedemos tanto. Hay 2 preguntas que apuntan y ponen la mirada sobre la región. Una de ellas, ahora se me perdieron, pero aquí las tengo, recién las compartía con Charlie, y coincidíamos que teníamos que seguir por aquí. La primera es, sin integración física, ¿es posible, digamos, realizar esta unión de Sudamérica? Uy, disculpen mi perro. Nos dice el compañero, China construyó la ruta de la seda, miles de kilómetros de vías férreas, autopistas, líneas eléctricas, con todos los países vecinos. Nosotros no tenemos formas de viajar en tren a Colombia, Brasil, ni oleoductos a Venezuela, apenas un gasoducto a Bolivia. Y por otro lado, otro compañero consulta, ¿qué pensás de Perú y su debilidad sociopolítica? Bueno, la última es muy complicada. Tendría que releer algunos textos. Es una tesis aparte. ¿Sabés qué? Si alguien quiere entender a Perú, yo puedo hacer una modesta propuesta. Lean a José Carlos Mariátegui. Lean a José Carlos Mariátegui, dirigente comunista y
y indigenista, de lo mejor que ha producido el pensamiento marxista en el mundo. Iba a decir en América Latina, pero no, es junto con Gramsci, bueno, y con los fundadores también. Pero el pensamiento de Mariátegui, porque el pensamiento de Mariátegui tiene el color del profundo conocimiento histórico de las comunidades indígenas, y no se puede entender Perú sin las comunidades indígenas, y creo que ningún país del Pacífico, ningún país de América del Sur, porque en la Argentina creíamos que no había indios acá, y ahora los indios aparecieron y a algunos no les gusta que aparezcan los indios. Pero me parece que en Perú la ideología, la cultura precolombina tiene una presencia, como en México también, ¿no? Totalmente. Son Nos define. Ya, Está son en la procesos sociedad. políticos que sin entender la cuestión indígena no se entienden. Y en Perú nada menos hay un presidente ahora con esa procedencia, de modo que esos apuntes conviene consultarlos. La primera, ¿cómo era, Paula? La primera hablaba de cómo es posible hablar de una integración entre los países del sur, cuando nos falta tanto, ¿no? Ahí hay un problema, hubo un problema con el Mercosur, que es la dificultad que tiene Brasil, por supuesto al ladito de Argentina, pero sobre todo Brasil, para asumirse como el hegemón, como el ordenador de la historia de la integración. Porque el que jugaba personalmente ese rol, lo tengo en la memoria de algunas visiones mías, era Hugo Chávez, pero Venezuela no es Brasil. Claro. Entonces, yo confío mucho, si Lula llega a ganar, que ahí haya un replanteo muy profundo, porque efectivamente la falta de rutas, la falta de puentes, la falta de construcción, de trama productiva común, ese fue el límite. Se acepta todo, se acepta la discusión de los aranceles, se acepta la integración cultural, que nadie sabe del todo en qué consiste, pero lo que no se coloca en el centro es la trama productiva interna de la región. La región como un todo, como una trama de gasoductos y de rutas y de puentes y de proyectos de energía atómica, todo lo que cada país puede aportar a un pozo común. La potencia de una América del Sur en esas condiciones es un salto en calidad. Y ahora tenemos la posibilidad de una alianza estratégica con China, porque la ruta de la seda no es una ocurrencia pasajera. La ruta de la seda es el diseño de un orden mundial integrado, sin el imperio como cancerbero, como carcelero. Eso es una maravilla. Después está el gran interrogante sobre qué quiere China con esto, pero eso nosotros no podemos entrar en eso porque no lo vamos a saber tan fácil. Un poco que nos excede. Bueno, Edgardo, la verdad, un placer. No queremos ocuparte más tiempo. Era más o menos el tiempo que teníamos previsto, media hora, 40 minutos. No sé, compañeros, aquí tenemos un chat muy rico, así que lo vamos a copiar y te lo vamos a enviar. Dale. Porque Dale, hay consultas, hay aportes, que la verdad está bueno. No suelo entrar mucho a los chats, pero hoy como estaba muy concentrado en las preguntas, no lo vi, pero mándenmelo que me interesa mucho. Así es. Aquí dice Ezequiel, gracias Edgardo, Carlos Vila, Instituto Patria, hermoso encuentro. Lo mismo sentimos nosotros, Ezequiel, gracias por tus comentarios. Feliz Día de los Trabajadores, mañana, nos recuerda Luisa. Y bueno, compañeros, nos vemos el sábado próximo. Gracias Charlie, gracias Mari, a todos los talleristas que nos acompañaron en este momento también. Y hasta el sábado próximo.